Ok. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra escuela. Bueno, hay pocos conectados hoy, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Bueno, aquí a ver. Me confirman si están viendo ya la presentación. ¿Sí se ve la presentación, hermano Gabriel? Dígame. ¿Se ve la presentación? Sí, 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 se ve. Ok. Sí, señor. Listo, Ahí dice perfecto. paro para hacer un AMEP. Amén. Sí. Amén, sí, señor. Que es el tema con el que estamos trabajando. Entonces, una vez más, bienvenidos a todos los hermanos que están conectados hoy en una nueva sesión de la Escuela de Emprendimiento. Ahora estamos haciendo nuestras charlas los días miércoles. Nos vamos a mantener así por lo que queda del año 2021. Bien, el- en la sesión anterior, en la charla anterior, estábamos hablando de lo qué es un AMEF, de dónde nace eso, qué tipos de AMEF hay. Y habíamos dicho los primeros tres pasos, y los primeros tres pasos para construir nuestro AMEF, que es el análisis de modo y efectos de falla, que es una de las herramientas con las cuales podemos nosotros gestionar riesgos en procesos, riesgos en proyectos, riesgos a nivel organizativo, riesgos en las empresas, e incluso riesgo también a nivel de producción y manufactura. Esto obviamente nos ayuda a que haya menos fallas potenciales en nuestros procesos de fabricación de productos. Cuando ya vemos nosotros, y en caso, cuando ya vemos nosotros qué cosas pueden fallar, pues podemos implementar acciones preventivas para evitar que eso pase. Y como les decía yo, el riesgo es imposible eliminarlo por completo. O sea, nunca vamos a decir que no, que deja de existir el riesgo. Los riesgos siempre van a estar porque son inherentes a la actividad que uno está realizando. Pero lo que sí podemos nosotros hacer con un AMEF es tener un plan de acción en el momento que nos llegue a pasar ese riesgo. ¿Sí? Es mejor que nos suceda, o sea, las cosas malas pueden pasar, las cosas se pueden dañar, puede romperse, todo puede fallar. Acuérdense de la famosa ley de Murphy. Si algo puede fallar, créanme que fallará. Entonces, el problema no es que las cosas fallen, el problema es que no estamos preparados o no tenemos un plan de acción para enfrentar una falla. Entonces, por eso es el AMEF. El AMEF lo que busca es, primero, identificar potenciales fallas y establecer planes de acción en el caso de que se lleguen a presentar esas fallas. Habíamos dejado tarea, espero que la hayan hecho, que era nosotros tomar un producto o un proceso de nuestra compañía, de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, y determinar los posibles modos para cada uno de esos pasos o de cada una de las partes que íbamos a analizar y de qué forma pudiera fallar. Eh, Obviamente, si nunca nos ha fallado algo, uno puede trabajar sobre hipótesis, ¿no? Yo pienso que puede fallar por este lado, puede fallar por otro lado. Pero pues ustedes ya llevan bastante tiempo trabajando en sus empresas, haciendo las diferentes cosas que fabrican en sus compañías. Y creo que es suficiente el hecho de que el histórico o el conocimiento previo que tienen ya de sus procesos les da información suficiente para construir una MEP de por qué razón pudiera, pudiera fallar. ¿Sí? Miremos nosotros, por ejemplo, un producto que tiene varias partes. Por ejemplo, el carro. ¿Sí? Un carro. El carro, entonces, le podemos mirar el análisis o el efecto de falla solamente en llantas porque se pinchan, porque se desgastan, porque se desalinean, porque, eh, porque se espichan, bueno, tantas cosas que pudieran pasar solamente en una llanta, ¿cierto? Una deformación por un hueco, bueno. Entonces, todas esas cosas pueden fallar. Vamos a analizar el sistema de frenos. ¿Por qué pudiera fallar el sistema de frenos? Ah, puede tener eh, pastillas desgastadas, discos
con un acabado superficial ya demasiado rayado, líquido de freno, nivel de líquido bajo, pedal, incluso el conductor puede entrar dentro de los factores que pueden inducir a la falla de un sistema, ¿sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, máquinas que son peligrosas, sobre todo, y por ahí vía Freigman que es muy bueno en todo este tema de salud y seguridad en el trabajo, cuando hay máquinas que son, digamos, de cierto peligro para la integridad física del operario, siempre se busca que esta máquina se opere de tal modo que el operario, o sea, se procura que el operario siempre esté bien despierto, ¿sí? Por eso uno le dice, si está cansado, no maneje, porque hay un alto riesgo de accidentarse, o sea, hay un alto riesgo de quedarse dormido. Si usted está cansado y se pone a conducir, se puede quedar dormido y la consecuencia de materializar ese riesgo o de no prever ese riesgo es un accidente fatal que le puede costar la vida. Lo mismo pasa en ciertas fábricas. Estoy seguro que una hermana aquí que tiene su máquina de coser no va a hacerlo en condiciones de poca luz, no va a hacerlo en condiciones de cansancio, porque de pronto le queda torcido, le queda choneta la costura, y entonces después el cliente se va a poner la camisa y resulta que un lado le queda más largo que el otro, los botones no coinciden. Cosas como esa también hacen parte de lo que tenemos que analizar en los riesgos en nuestra compañía. Entonces, esa es la tarea, ¿no? Y para cada uno de las posibles fallas, decir cuál era el efecto potencial de cada falla, o sea, de qué modo o de qué manera o cuáles son las consecuencias que traería el no tener bien ajustado ese punto. Entonces, hasta ahí quedamos en la clase anterior. Entonces, el trabajo que vamos a realizar hoy, o lo que vamos a aprender hoy es a darle ya una valoración a esos riesgos. ¿Por qué es importante valorar los riesgos? Porque en la medida que nosotros le demos valor, vamos a tener riesgos que son mucho más críticos como otros riesgos que no son tan críticos. Un riesgo crítico es aquel que entonces puede poner en riesgos o que puede traer como consecuencia pérdidas de la vida, pérdidas graves de desperdicio, pérdidas de la confianza y la credibilidad de la empresa. ¿Sí? Una pérdida grave en cuanto a la capacidad técnica de la compañía, ¿sí? De mi proceso de fabricación. Eh, y riesgos más bajos, que son riesgos que pueden implicar nada más ciertos retrasos, ¿sí? De pronto, no sé, no tuve en cuenta las horas de uso de una aguja, resulta que la utilicé más de las horas que eran y se rompió la aguja, entonces de pronto me toca hacer un reproceso, ya son riesgos menores. O sea, riesgos donde toca hacer reprocesos, igual hay pérdidas, pero no son pérdidas tan graves, no van a afectar directamente al cliente. Entonces miremos lo primero que vamos a evaluar. Y lo primero que nosotros vamos a calificar es el grado de severidad, ¿sí? O el nivel de impacto que puede tener ese riesgo. Y aquí tenemos una escala que va de 1 a 10. Una escala que va del 1 al 10. Cuando hablamos de severidad, estamos hablando de la consecuencia, una consecuencia grave, una consecuencia muy pequeña. Entonces, severidad 1 quiere decir que no produce ningún efecto. O sea, si se me llega a dañar esa pieza, si se me llega a dañar ese elemento, si llegase a fallar esa función, pues no vamos a tener un mayor efecto o el cliente no se va a enojar. O digamos, no va a haber una consecuencia grave. Un ejemplo sencillo. No, es que se me quemó un bombillo, ¿sí? Se quemó un bombillo iba manejando en la ciudad, ¿sí? Y cuando prendí las luces se me quemó una de las farolas. Obviamente, si estuviéramos en carretera, ya sería la cosa diferente, pero digamos que estamos hablando aquí en la ciudad. Se le quema un bombillo de una farola, creo que el efecto, el carro puede seguir andando, no necesariamente vas a poner en riesgo a nadie, a ninguna persona que esté alrededor
puedes seguir andando en el vehículo sin ningún problema. Obviamente, sabes que está fallando algo, pero esa falla no es crítica para el funcionamiento del vehículo. Diferente que si se te pincha una llanta. Si ya el pinchazo, si ya lo que estamos hablando es que se pichó una llanta, ahí sí entonces tenemos una severidad un poco más alta, porque no vas a poder andar el carro con una llanta espichada. Si hablamos de derrame de aceite, pues ya estamos hablando de cosas más graves, o derrame de líquido refrigerante, ya estamos hablando de cosas más graves porque el carro sí definitivamente no va a poder andar. O quedarse sin frenos, gravísimo, porque entonces ya no solamente el carro, no es que no pueda andar, sino que ni siquiera se va a detener y vas a poner en riesgo y en peligro vidas. Entonces, según lo que ustedes hayan listado en cada uno de sus procesos, vamos a tener entonces el rango 1, que es sin efecto, el rango 2, que es el cliente no se molesta, hay muy poco efecto en el desempeño del servicio o el producto. O sea, sí falló algo, pero al cliente no le molesta ese fallo, si llegase a ocurrir. El cliente se molesta, pero hay un poco efecto en el desempeño del producto, en el desempeño del servicio. Ya cuando llegamos al nivel 4, ya vamos a tener clientes con un nivel de insatisfacción y con efectos moderados en el desempeño del producto o el servicio. ¿Sí? Lo mismo con el nivel 5. Nivel 4 y nivel 5 está, digamos que dentro del mismo rango. Ya el nivel 6, no tenemos ya tenemos el cliente inconforme y vamos a tener nuestro sistema o nuestro servicio con un desempeño medio, desempeño con falla parcial. Ya a partir del nivel 7, entonces tenemos un cliente insatisfecho y se ve seriamente afectado, pero funciona. ¿Sí? El desempeño del servicio está afectado, pero digamos que todavía sirve. A partir del 8, entonces el cliente está muy insatisfecho y el producto o el servicio no funcionó, no se cumplió el objetivo del diseño, no se cumplió el objetivo del proceso. El cliente se molestó porque le entregamos algo completamente, no solamente diferente, sino algo que no funciona, que no le sirve. El producto o servicio número 9, el producto o servicio no cumple con las leyes. Aquí ya estamos tocando temas un poco más delicados cuando hay reglamentación para ciertos productos. Cuando ustedes tengan que hacer productos que estén reglamentados, ojo con eso. Y número 10, efecto de peligro potencial, el usuario o la vida del usuario puede estar en peligro. Entonces ahí tenemos el primer componente de nuestra evaluación de riesgo, que es la severidad, ¿sí? La consecuencia. Si eso llega a pasar, ¿qué tan grave es el problema? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguno de los que haya hecho la tarea? Carolina Castro, Isabel Carolina, si de pronto dentro de lo que listaste. Fíjate, creo que con los productos que mencionó Carolina, hay un punto aquí bien interesante y que deberías considerarlo, es el tema legal, el tema de legislación. Por aquello de, ¿cómo se llama? Como son productos de salud y belleza, esos productos de salud, belleza, alimentos, necesitan registros sanitarios. Y cuando uno quiere exportar esos productos, hay una cosa que se llama asuntos regulatorios. Y los asuntos regulatorios que me obligan a garantizar que mi producto cumple con la legislación del país a donde va. Eso pasa mucho con la exportación de frutas, de vegetales. Por ejemplo, Colombia, usted sabe que Colombia exporta banano. Ok, Carolina nos dice que no puede activar el micrófono. No hay problema, Carlos, no hay problema. Eh, pero miremos, por ejemplo, algo en la exportación de alimentos, volviendo a este tema de asuntos regulatorios, sobre todo en ese aspecto. Ustedes saben que Colombia exporta café, exporta cacao, exporta banano, y que a los países a donde exporta
ese producto debe cumplir con unas regulaciones y regulaciones que vienen desde el cultivo, la cosecha, el empaque, el embalaje, la logística de transporte, incluso en los componentes físicos y químicos del producto. También se se tienen muchos inconvenientes. Eh, este, y hay muchas veces, y ha pasado, de hecho, eso pasó con el cacao, que yo estuve trabajando un tiempo en ese grupo de investigación, que era el cacao estaba llegando a Suiza con un contenido de cadmio que estaba por encima de la regulación máxima permitida en ese país. Entonces, imagínate que tú saques toda una cosecha, la mandes para allá y cuando llegue allá al país de destino te digan, no, eso no puede entrar al país y ya gastaste toda una cantidad de dinero. Entonces, fíjate la severidad de ese riesgo que no estuvo analizado. Obviamente, si hubieras analizado el riesgo, uno habría establecido parámetros de control para evitar al máximo desde el momento del cultivo y los controles en cultivo, procurar al máximo que la cosecha saliera digamos, en óptimas condiciones, cumpliendo con la legislación, cumpliendo con las necesidades del comprador. Entonces, cadmio en cacao, contenido de grasa de aguacates, mercurio en los pescados, todas esas cosas entran ahí. Y obviamente en Colombia, cuando nosotros tenemos productos eh, alimenticios, productos de salud, productos de belleza que queremos comercializar, los registros INVIMA son un punto bien importante a considerar dentro de lo que se quiera lograr, ¿no? Dependiendo también de la proyección que ustedes tengan con la compañía, ¿no? Pero supongamos que ustedes fabrican un producto de salud, una crema, qué sé yo, o sacan una marca de butifarra, de salchicha, de alguna cosa de esas, y un cliente se enferma y dice que fue por las salchichas de ustedes o que fue por la crema que se puso. Tiene el cliente un efecto secundario adverso en la salud del cliente. Entonces, ojo con este punto porque hay que empezar a analizar esos riesgos de severidad si llegase a fallar algo dentro de ese tipo de procesos. ¿Ah? O sea, donde esté comprometida la vida de la persona, ahí pilas que va a estar muy, muy delicado ese aspecto. Eh, en la sesión pasada había unos hermanos que en temas de mantenimiento, que él hacía mantenimiento a todos los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Entonces, si el ejercicio que él debió hacer era tomar todas las piezas de esa nevera, según la marca, según el modelo, ¿sí? Y analizar de qué manera podía fallar y en el momento que fallara alguna de esas cosas, cuál iba a ser el, la severidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una nevera, no, le falló solamente la lamparita, pues hay un riesgo menor, una severidad menor, porque la función principal de la nevera es que enfríe. Pero si ya estamos hablando de que se daña el compresor, que se daña el relevo, que hay un daño en el suministro eléctrico, cosas que ya afecten la funcionalidad de ese producto, entonces vamos a tener riesgos mucho más altos, ya son peligros mucho más serios. Espero que estemos claros hasta acá. No sé si hay alguna pregunta con este punto del grado de severidad de cada uno de los efectos. Ok. El, el siguiente número o la siguiente evaluación que le vamos a poner es la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? La ocurrencia. Entonces, hablábamos de severidad, ¿sí? Cuando hablamos de severidad es el nivel de impacto. Si el impacto es poco, es un impacto moderado, significativo, un impacto extremo, hablando en términos negativos, hablándolo en términos negativos.
Cuando llegamos aquí ya a ocurrencia, estamos hablando de la probabilidad de que eso ocurra, ¿sí? Entonces, esa probabilidad, eh, cuando es un riesgo nuevo que apenas estoy empezando a identificar, tanto la severidad como la probabilidad la voy a tomar a partir de hipótesis, a partir de lo que yo pienso, a partir de lo que yo creo. Pero cuando ya yo tengo conocimiento previo en la materia que estoy analizando, cuando ya yo tengo una experiencia en lo que hago, pues tengo mucha más información de base para llenar estos datos. Entonces, aquí también tengo del 1 al 10. La probabilidad. Entonces, probabilidad remota, es decir, que ese tipo de falla casi nunca va a ocurrir y si llegase a ocurrir no está relacionada o no va a afectar en nada no está asociada al producto, perdón, no está asociada, o sea, no es responsabilidad mía, ¿sí? Eso es lo que vamos a lo que nos referimos cuando eh, una probabilidad remota. Cuando tenemos una poca probabilidad, dice que se nos han presentado fallas aisladas asociadas a un producto o un servicio similar, ¿sí? Que de pronto otro producto de la misma línea de nuestra empresa o con la misma máquina en algún momento falló, pero fue una falla aislada, que fue algo que ocurrió una vez por un error de operario, por una cosa, por un caso fortuito, pero que más nunca se volvió a presentar, ¿sí? Hicimos un seguimiento y más nunca se volvió a presentar. Poca probabilidad, ya entonces hablamos de fallas aisladas en procesos similares. Con los números 4, 5, 6, ya tenemos probabilidad moderada, es decir, que ya esa misma falla ha pasado en más de 2 o 3 ocasiones. Eh, Probabilidad alta quiere decir que eso ya ha fallado también en el pasado. ¿Sí? Una cosa es fallas ocasionales y otra cosa es fallas ya un poco más sistemáticas. Digamos que cada mes se ha presentado esa falla o cada 2 meses. Lo hemos visto que siempre para cierta época. ¿Sí? Por ejemplo, miremos aquí en probabilidad de ocurrencia. Ustedes han experimentado esto, lo que viven en la costa colombiana, saben que lluvia dura con tormenta, hay una alta probabilidad ¿de qué? De quedarnos sin energía eléctrica, porque fallan los cortacircuitos de los contadores, porque se caen las cañuelas, porque fallan ¿cómo se llaman los otros que tienen, que le llaman para rayos, los dispositivos de sobretensión? Los protectores de sobretensión también fallan. Entonces, fíjate que esas fallas se presentan mucho cuando hay temporada de lluvia. Entonces, aquí podemos ver que es una falla un poco más sistemática, o sea, es más sistemática que ocasional, porque siempre que hay temporada de lluvia, se van a presentar esos cortes de energía. Y de hecho, eso, yo no sé cómo se llama la empresa que está, pero esas empresas lo saben y ellos planifican sus compras de elementos de mantenimiento y de respuesta rápida para atender emergencias antecitos de que lleguen esas fechas de lluvia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algo con el tema de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y una probabilidad muy alta es que ya es casi inevitable que eso llegue a fallar. ¿Sí? O sea, que sabemos que eso siempre de algún modo va a fallar en algún punto. Entonces ahí tenemos las clasificaciones de la probabilidad de ocurrencia. Probabilidad de ocurrencia. Bien, espero que vayamos claros hasta ahí. Y ahora viene un punto que siempre, este es un poco difícil de hacerlo, porque para calificar bien o rankear bien este último punto, que es el grado de detección,
se requiere un conocimiento bien, detallado del proceso. Que ustedes sepan el segundo a segundo, o sea, no el paso a paso, sino qué está pasando en cada segundo, o sea, desde el momento, desde el segundo cero hasta el segundo final en el que sale terminado el producto, ustedes sepan qué es lo que está pasando y en qué estado está cada una de las fases de su proceso. Porque estamos hablando aquí de la capacidad, ¿sí? La capacidad mía como dueño de la empresa de detectar esa falla antes de que llegue al cliente, ¿sí? Entonces, cuando yo lo califico con número 1, estoy hablando que es una detección muy alta. O sea, que el defecto es obvio, ¿sí? Es obvio, o sea, lo voy a detectar rápidamente. Por ejemplo, defectos externos. Si estamos hablando, volvemos al tema de modistería, por ejemplo. Eh, si estamos hablando que al momento de ver la camisa terminada, inmediatamente nos podemos dar cuenta si algo está, bueno, hablemos, si está rota, si está descosida, si está torcida la tela, alguna cosa, eso lo podemos detectar rápidamente. O sea, hay una muy alta capacidad de detectar esa falla. En alimentos, por ejemplo, si obviamente, si al mirarlo visualmente, al verlo así, el paquete, el color, la textura, no está en acorde, usted inmediatamente se da cuenta, inmediatamente sabe que eso no está bien, no está bueno. Eh, en el caso de un proceso de pintura, por ejemplo, rápidamente se va a dar cuenta si la pintura quedó bien o si quedó mal. Entonces, ahí vamos a tener un alto grado de detección. Y porque obviamente hay cosas o hay fallas, o hay ciertos elementos que puede que pudieron haber quedado mal, pero que quedaron muy internamente. Sí, en el caso de un carro, por ejemplo, un empaque mal puesto, o sea, el empaque uno no lo ve, no se da cuenta. Pero entonces hay una baja probabilidad de detección. Entonces quiere decir que no voy a notar ese daño o esa falla de manera rápida, sino que se va a demorar un poco en fallar eso. ¿Listo? De 2 a 5 entonces tenemos una capacidad de detección alta, o sea que es muy probable detectar la falla porque es una característica obvia. Ya cuando llegamos a estos niveles de baja, entonces el defecto es una característica que se puede identificar, pero digamos, no es obvio. Es fácil, pero no es obvio. Cuando hablamos de muy bajo, ya 9, entonces no es fácil detectar el defecto por los controles actuales. El defecto es una característica oculta o es una característica intermitente. ¿Sí? Un defecto intermitente. E improbable es que no soy capaz de detectar o es muy difícil detectar el daño o la falla. ¿Listo? Si hablamos en temas de mantenimiento, pues obviamente en la medida que esté más profunda la falla, pues va a ser más improbable detectar eso antes de que llegue ese daño antes de que llegue al cliente. Bien, entonces ya tenemos nuestros tres numeritos, ¿sí? Nuestros tres numeritos. El numerito que se llama severidad, un numerito que se llama ocurrencia y un numerito que se llama detección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos tres números, ¿sí? Y vamos a encontrar lo que se llama el NPR, número prioritario de riesgo de cada uno de esos efectos. Ese número prioritario de riesgo es una jerarquía, ¿sí? Vamos a colocarle una jerarquía, entonces con unos niveles a esos riesgos. Entonces, eh, aquí tenemos entonces unos números. Si nos da 0, para que nos dé 0 fue porque pusimos 0, 0 y 0, o 1, 0, 0, o 1, 1, 0, algún modo, ¿cierto? Pero obviamente este es un caso que no tiene, eh, no existe, es irreal. Esto es irreal. 0 es irreal. A partir de 1, ¿sí? Quiere decir que puse 1 en todos, 1 por 1 por 1, 1 en severidad,
1 en ocurrencia, 1 en detección. Y, o sea, quiere decir, 1 quiere decir que es un problema que no genera ningún efecto, que nunca se ha presentado y que lo puedo detectar muy fácil. Entonces, riesgo de falla bajo, ese número va hasta 124. A partir de 125 hasta 499, vamos a tener riesgos de falla medios o riesgo medio. Y desde 500 hasta 1000, 1000 es el número máximo, o sea, 10 por 10, 100 por 10, 1000. Eso no da más. Si a usted le dio más de 1000, algo hizo mal. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un alto riesgo de falla o riesgo alto. ¿Listo? Riesgo alto. Entonces, repito otra vez, de 1 a 124, riesgo de falla bajo, de 125 a 499, riesgo medio, y de 500 a 1000, riesgo alto. Y hasta aquí apenas hemos hecho la mitad, porque ya sabemos la gravedad del riesgo. Pero no nos sirve solamente quedarnos con saber, la, con saber el nivel del riesgo, sino obviamente atacarlo. O implementar acciones que nos eviten caer en esas fallas o que nos permitan minimizar el impacto de ese riesgo, minimizar estos niveles. Entonces, para eso tenemos líneas de defensa. ¿Listo? Línea de defensa. Entonces, según el nivel de riesgo, tendremos líneas de defensa o tendremos acciones a implementar. Si el riesgo de falla es bajo, vamos a tener la línea de defensa, vamos a llamarle primera línea. Si es un riesgo de falla medio, vamos a aplicar primera y segunda línea. Y si es un alto de riesgo de falla, le vamos a primera y segunda y tercera línea tenemos que aplicar. Entonces, cuando tenemos riesgos bajos, lo que vamos a hacer es evitar, o sea, buscar las causas de la falla y evitarlas o eliminarlas. Es como buscar los diferentes modos de falla y buscar internamente nosotros con controles sencillos, cómo podemos eliminarlos. Por ejemplo, si yo sé, hay algo muy claro, por ejemplo, el mantenimiento de vehículos. En el mantenimiento de vehículos, los fabricantes establecen unos periodos de mantenimiento. Dicen, para el cambio de aceite, cada 5.000 kilómetros, bueno, hay carros que tienen más, o digamos que vamos a poner una media, 7.500 kilómetros. Cada 7.500 kilómetros hay que hacerle cambio de aceite. Pero ¿qué pasa si llega un tiempo determinado y no he cumplido 7.500 kilómetros? Ellos me dicen, si usted en 12 meses no ha cumplido los 7.500 kilómetros, hágale cambio de aceite. Así no tenga los 7.500 kilómetros, pero lo que pase primero. Obviamente lo ideal sería que pasara primero los 7.500 kilómetros porque quiere decir que estamos usando el carro. Si llegamos a 12 meses y no hemos completado 7.500 kilómetros, pues es un carro que no se está usando casi. Pero entonces, establecer esos controles. Colocar alertas, por ejemplo. Cuando ya el carro está llegando a 7.500 kilómetros, colóquele una alerta. Un recordatorio en el celular, un mensaje de texto, alguna cosa. Esas son cosas que ayudan a eliminar el posible modo de falla. ¿Sí? Ayuda a evitar esa falla. Si ya hablamos de riesgo medio, entonces lo que buscamos es mecanismos para identificar anticipadamente las fallas. Aquí entonces hay una herramienta bien interesante que se llama los diagramas de Pareto. No sé si los han escuchado. Otro día tendremos tiempo para hablar de ellos. Pero, por ejemplo, con un Pareto, nosotros podemos hacer un histórico de las causas por las que está fallando alguna máquina. ¿Sí? Podemos agarrar, por ejemplo, todo el historial de mantenimientos de una máquina, por eso es importante documentar cuando hacemos mantenimientos, cuando hacemos reparaciones, todas esas cosas hay que documentarlas en nuestras herramientas, en nuestros equipos, incluso en los servicios que hacemos, documentar esas fallas que hubo durante el servicio. Y entonces cuando uno hace una lista de esas fallas, se da cuenta que
digamos, cierto porcentaje falló por X motivo. Vamos a colocar el ejemplo de la nevera, que es uno de los ejemplos que se ha presentado aquí durante las charlas que hemos tenido. ¿Sí? Entonces, el hermanito tomó su libreta de apuntes y se dio cuenta que, vamos a decir una marca aquí, por decir marcas, General Electric. Las neveras General Electric del modelo AA000, por decir un modelo, la mayor de fallas, o sea, él ha hecho cantidad de mantenimientos y se ha dado cuenta que la mayoría de esas neveras presentan falla en el sistema del compresor, ¿sí? O en alguna pieza específica del compresor. Entonces, obviamente, esa falla en el compresor tiene un NPR alto, ¿sí? Digamos un NPR medio, podríamos decir. Un NPR medio, la falla de esa pieza en el compresor, porque empieza a generar ruido, vibraciones, pérdida de la capacidad de enfriamiento, eh, consumo excesivo de energía, puede generar todas esas cosas. Entonces, ¿qué va a hacer el hermanito? Ya previamente él tiene identificada la potencial falla, o sea, ya tiene una clasificación de las fallas y entonces eso lo hace mediante el diagrama de Pareto. Eso es un dibujito, yo por aquí lo tengo, se los voy a mostrar para que lo tengo que aquí tengo uno más fácil. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos permítanme un segundo. Así que ok, creo que ahí están viendo la presentación nuevamente, si no sabía ahí. Entonces, aquí tenemos un Pareto, digamos, sencillito. Estamos hablando del proceso de fabricación de lámparas. Es una empresa que fabrica lámparas. Y resulta que de las lámparas que fabricó, fabricó 1500, pero 152 presentaron falla, presentaron algún tipo de problema. Entonces comenzamos a investigar de estas 152, por qué razón presentaron falla o por qué razón presentaron algún tipo de rechazo por parte del cliente. Entonces resulta que encontramos que 40 de ellas tenían cortocircuito, 30 estaban dobladas, 50 estaban sucias, 10 estaban mal empacadas, una que no prendía, 5 que estaban sin cable, 10 estaban rotas, 5 estaban rayadas y una estaba sin etiqueta. Si usted suma esto, debe darle 152. 40 y 30, 70 y 50, 120, 130, 140, 150, 151 y 152. ¿Qué nos dice Pareto? Pareto nos dice que el 20% de las causas generan el 80% de los problemas, o que el 80% de los efectos están generados por el 20% de las causas. Esa es la famosa regla 80-20. También podemos decir que el 20% de las personas o el 20% de los trabajadores generan el 80% de los resultados, o que el 80% de los problemas son generados por el 20% de ciertos trabajadores. Entonces, esa regla no siempre se cumple así 20-80, es un estándar, pero que nos sirve para tener un punto de partida. Entonces, aquí miramos, entonces, ¿cuál es el problema más importante? Vemos aquí que sucio es el problema más importante. Y sucias representa el 32.9% de todas las fallas. Si hablamos de cortocircuito, cortocircuito implica el 26.3%. Si le sumamos el 32.9, quiere decir que estas dos fallas nos representan el 59.2%. Si vamos a la tercera falla, que es doblada, doblada tuvo 30 unidades dobladas. Eso significa el 19.7% de las 152, pero sumadas con las anteriores, nos da el 78.9. Fíjense que este número está bien
cercano al 80. ¿Qué me está diciendo aquí Pareto? Que estas tres causas de sucia, cortocircuito y doblada son en las que yo debo enfocar mis esfuerzos, a la que debo aplicarles segunda línea de atención o segunda línea de acciones, o acciones de segunda línea, para minimizar el efecto que están teniendo estas tres. Si yo me enfoco en estas tres, fíjense que las otras solamente, digamos, si yo me enfocara en el hecho de las que no funcionan y las que están sin etiqueta, solamente haría esfuerzo en el 0,6% y en el 0,6%. Pero si me enfoco en estas tres, en sucia, cortocircuito y doblada, yo estaría trabajando en el 78,9% de las potenciales fallas. Entonces es un porcentaje más alto. Ahora, si me quiero ir un poco más, fíjate que mal empacada ya tiene 10 unidades, individualmente representa el 6,6%, pero acumulada con las otras cuatro, con las otras tres, sería el 85,5%. Si yo me enfoco en estas cuatro primeras, si a estas cuatro primeras les aplico un mayor esfuerzo, voy a estar atacando el 85,5% de los problemas. Entonces, ahí, cuando tenemos medios, eh, niveles de falla medios, podemos nosotros enfocarnos con, ahí podemos nosotros trabajar con, con esa herramienta de Pareto, va a ser muy útil. Permítame un segundo, se nos presenta un problemita. Bien, entonces, nos queda la tercera línea. Nos queda la tercera línea, permítame un segundo. Y la tercera línea, entonces ya se enfoca en reducir las consecuencias de la falla. O sea, ¿qué plan voy a hacer? Porque ya estamos hablando aquí de riesgos bastante altos. Decir que van a tener incidencia en el cliente, que van a presentar insatisfacción en el cliente. Entonces, en esos casos, ya no me voy a concentrar en identificar fallas, sino en tratar, en darle tratamiento a las consecuencias de las fallas. Establecer un plan para que el impacto haga el menor daño posible, ¿sí? Para que ese riesgo, si se llegase a materializar, tenga el menor daño posible en el cliente, ¿ok? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, qué pasa cuando un avión falla, digamos, se cae. Aquí estamos trabajando en esta línea de defensa, la tercera línea de defensa. Si llegase a pasar un accidente aéreo, ¿sí? Obviamente es un alto riesgo, ¿no? Los accidentes aéreos por cualquier cosa que llegara a ocurrir, el impacto o la severidad es muy alta y eso nos va a generar aquí altos riesgos, un riesgo de nivel alto porque una, una, una falla en un motor, una falla en el sistema del tren de aterrizaje, los frenos, combustible, cualquier cosa de esas, falla eléctrica incluso, o sea, pone en riesgo la vida de los pasajeros y de los mismos pilotos. Entonces, ¿cuál es el plan de acción para reducir el impacto de ese riesgo? Y, o sea, no solamente los controles de la primera y segunda línea, sino que aquí ya debo tener entonces todo un plan estratégico para mirar de qué manera voy a investigar cosas posteriores
de qué manera voy a darle tratamiento a las consecuencias de las fallas, como tener que pagar indemnizaciones, hace parte de las consecuencias de las fallas. Obviamente eso ya va acompañado de negociaciones y cosas demás, pero más o menos por esa línea va este punto de la tercera línea de defensa. Obviamente la idea es que ustedes pues, no tengan esos riesgos así como tan latentes de poner en peligro la vida de las personas, pero sí, por ejemplo, las personas que trabajan con alimentos, con productos perecederos, y cuando hablo de alimentos no solamente estoy hablando de los que fabrican productos de alimentos procesados, salchicha, cosas de esas, no. Los que venden verduras, los que tienen restaurante, todas esas cosas entran ahí dentro de un riesgo que en algún momento puede poner en peligro la integridad, la salud o la vida de las personas. Entonces, hay que hacer un buen tratamiento de todo nuestro sistema, establecer controles, estandarizar, hacer un buen análisis de riesgo, una buena evaluación del NPR, que la severidad, la ocurrencia y la detección los tenemos bien evaluados, y obviamente luego establecer acciones o líneas de defensa para evitar que esos riesgos se lleguen a materializar, y si se llegan a materializar, tengamos nosotros un plan de acción para atender las consecuencias de esas fallas. Ahora bien, no, no pensemos que la MEF lo hice una vez y así quedó para siempre. ¿Por qué razón no queda así para siempre? Porque en la medida que yo vaya siendo más experto, más conocedor de mi proceso, puedo darme cuenta de varias cosas. Una de ellas, que no estoy identificando la totalidad de los riesgos. Puede pasar que estoy dándome cuenta que me quedó incompleto la MEF, ¿sí? Que me faltan riesgos o que me faltan pasos por analizar. Eso está bien, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a alimentar mucho más mi, mi, mi AMEF. O puede pasar que hayan riesgos que los he tratado muy bien, ¿sí? Y que ya realmente no están generándome ningún impacto, que ya los tenía en nivel medio, pero con las acciones que estoy implementando constantemente y que ya me volví muy disciplinado en cumplir esas acciones, ya está bajando de nivel medio a nivel bajo. Entonces ya, obviamente, para un riesgo bajo, las acciones van a ser un poco menores, y obviamente entre más alto sea el riesgo, más recursos tengo que invertir. Entonces, por eso es que es importante evaluar nuestro AMEF periódicamente, cada 6 meses, una vez al año, en el peor de los casos, una vez al año, para mirar. Entonces, ustedes revisan, oiga, ¿qué cosas han cambiado en mi empresa desde que diseñé este AMEF? ¿Qué cosas nuevas estoy haciendo que no he incluido? ¿Y qué cosas estoy haciendo y que había metido en el AMEF, pero que nunca se presentaron, nunca sucedió? Entonces ya obviamente la probabilidad va a bajar, porque en el último año yo había dicho que para el 2020 había una probabilidad de 5, pero resulta que esa probabilidad no se cumplió, y ahora la puedo bajar a 3, la puedo bajar a 2, y eso va a hacer que mi número prioritario de riesgo también se reduzca, y que el nivel de riesgo también se reduzca, y pueda tener entonces líneas de defensa mucho más cercanas a la primera línea de defensa, y eso significa también menos recursos que tengo que invertir. Y cuando hablo aquí de recursos, hablamos de equipos, hablamos de personas, hablamos de instalaciones, hablamos de formación. O sea, cualquier cosa que yo tenga que hacer que implique tiempo y dinero, implica recursos. Tiempo, dinero y personal, ¿no? Bien, entonces los objetivos que persigue aquí. Bien, entonces, aquí ¿qué es lo que buscamos? ¿A dónde queremos llegar? A identificar los modos de fallas potenciales, calificar la severidad de sus efectos, a evaluar objetivamente la ocurrencia,
de causas y la habilidad de los controles para detectar las causas cuando ocurren. ¿Sí? Si obviamente, si yo escribí algo en la MEF y me doy cuenta que se materializó el riesgo, y si yo había dicho un riesgo bajo de que mi proveedor me iba a cumplir con, sí, probabilidad de que el proveedor no entregue los insumos a tiempo. Ah, entonces baja, pero resulta que un día el proveedor no me entregó a tiempo y se atrasó mi producción. Aunque ya sé, eso pasa a un riesgo medio, entonces ya los controles que había establecido no fueron suficientes para detectar la causa, ¿sí? O para detectar ese riesgo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reevaluar mi riesgo, hacer una reevaluación de ese riesgo para tener en cuenta que sí puede fallar mi proveedor. Yo pensé que no me iba a fallar, pero mira que sí falló. Entonces, vamos a revolver el riesgo y establecer nuevos controles. ¿Ya? Entonces, un nuevo control puede decir ya no confiar en un solo proveedor, sino tener una diversidad de proveedores que en caso de que uno falle, inmediatamente tenga la respuesta rápida con el otro. Eh, por ejemplo, riesgos con proveedores que están muy lejos, también puede pasar. Ya ustedes saben que entre más lejos esté el proveedor y mayor logística sea, pues más riesgo de que le incumplan. Entonces, una de los controles puede ser o pedir más cantidad o buscar proveedores más cercanos. Ahí van estableciendo controles. Eh, Luego lo que hace es clasificar el orden potencial de deficiencias de producto, de proceso, que es con los niveles que miramos de las líneas de defensa, y enfocarnos en la prevención y eliminación de problemas del producto, proceso o del servicio como tal. Bien, y aquí tenemos entonces eh, un par de ejemplos, ya lo vamos a ver. ¿En qué momento vamos a iniciar una MEF? Cuando tenemos nosotros, bueno, eso sucede mucho en fábricas o en empresas que tienen implementados sistemas de gestión. Cuando se presentan no conformidades, cuando se presentan desviaciones, cuando se presentan problemas, fallas, inmediatamente hay que iniciar una MEF para ese proceso donde ocurrió esa falla, donde se generó la no conformidad, donde se generó la insatisfacción por parte del cliente. Ahí hay que iniciar una MEF. Al momento de diseño de sistemas, productos o procesos nuevos, y aquí póngale también al momento de planificar mi emprendimiento, aquí, póngaselo acá. Cada vez que se hagan modificaciones en el proceso o en el producto, obviamente hay que hacer una reevaluación de la MEF, o al cambiar diseños o procesos existentes, o diseños o procesos que van a ser utilizados en otras aplicaciones o en otros ambientes. Entonces, ahí también es importante iniciar o reevaluar mi AMEF. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el AMEF. Fíjense aquí entonces cómo tenemos esto. Tenemos nuestro componente, ¿sí? Que se llama bombillo de 5 watts. El bombillito normal, amarillo, incandescente. ¿Por qué puede fallar? Porque se quema, porque no ilumina, o porque está arrojando una iluminación insuficiente. Obviamente, si está quemado, pues no va a iluminar, y si no está arrojando la potencia, entonces nos va a generar una iluminación deficiente en el área de trabajo, y obviamente eso va a traer otras consecuencias, eh, puede traer consecuencias, digamos, peores. No vamos a decir cuáles, pero puede ser, por ejemplo, el hecho de baja visibilidad, por ejemplo. Y esa baja visibilidad afecta la salud del trabajador o afectar el desempeño de algún proceso que tenía que ser sometido a la lámpara incandescente, generar más tiempo, mayor consumo de energía, porque hay que estar más horas, más tiempo. Eso puede también ser efecto potencial de esa falla. Entonces, ¿qué pasa si la lámpara no ilumina? ¿Cuál es el impacto? Obviamente, vamos a poner un número de 10. Probabilidad de ocurrencia. Vamos a poner 5. Capacidad de detección, 10. Es fácilmente, es imposible o muy difícil de detectar, ¿no?
es muy difícil de detectar en el momento de comprar una lámpara. Al momento de comprar una lámpara, pues yo no sé si está quemada, ¿no? A menos de que haga pruebas. ¿Por qué podría fallar? Porque son bombillos de mala calidad. ¿Listo? Entonces, eso nos da que el NPR, para este caso, es un NPR de 500. Cuando hablamos de 500, estamos hablando de riesgo ya alto, ¿no? Riesgo ya alto. O sea, de llegarse a materiales, eso va a tener un impacto bastante significativo. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a asegurar de que esto lo podemos o qué acciones vamos a implementar para que estas probabilidades de acá disminuyan? Ah, ok, vamos a seleccionar un proveedor certificado o vamos a comprar siempre bombillos de una marca que sabemos que es una marca muy confiable, no de la marca Pepito, sino de la marca más confiable. Que cuesta un poquito más, sí, pagamos un poquito más, pero estamos tranquilos de que no nos va a fallar esa bombilla. Entonces, tomamos esta acción y hacemos una evaluación posterior. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿en qué nivel nos queda este NPR después de implementar esta acción? Ah, ok, cuando compré con un certificado, entonces ya me doy cuenta que el riesgo, la severidad sigue siendo la misma, porque si la lámpara no ilumina, pues obviamente la consecuencia sigue siendo grave, pero ya no me va a pasar tan seguido y lo voy a poder detectar fácilmente. Entonces fíjate que este 5 lo bajamos a 1 y este 10 bajó a 1 y ahora nuestro NPR es de 10. Y cuando hablamos de un NPR de 10, bajamos de riesgo alto a riesgo bajo. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, temas de iluminación insuficiente. Aquí tenemos dos posibles fallas. Porque se asignó un bombillo de menor potencia o porque el bombillo no cumple con las especificaciones del fabricante. Entonces, vamos a ponerle 8 en severidad en ambos casos. Probabilidad de ocurrencia, 5 y 8. En la capacidad de detección le vamos a poner 2 y 4. ¿Por qué le pusimos 2 acá? Porque ellos ya tenemos previamente una lista de chequeo de aprobación de la potencia de los bombillos para revisar la potencia. Aquí como no hay controles de detección, entonces quedó un poquito más alto. Entonces fíjate que este nos queda en 80 y este nos queda en 256. Obviamente aquí en este ejercicio, simplemente buscando que el fabricante o la marca del bombillo, con una marca certificada, logramos que todas estos NPR de 580 y 256 bajaran a 10, 16 y 8. Porque ya obviamente la severidad sigue siendo la misma, pero la probabilidad de ocurrencia y la capacidad de detección se vuelve mucho más alta. ¿Listo? Miremos aquí otro. El ensamble, ya estás hablando de un proceso de ensamble interruptor. Aquí hablamos, por ejemplo, como una descripción del proceso. Instalar platinas de contacto en la carcasa del interruptor. ¿De qué manera podía fallar? Que no se estén ensamblando todos los interruptores, lo cual pudiera traernos retrasos de entrega en las lámparas. O retrasos o lámparas rechazadas porque el interruptor no está completo. Entonces, uno de los riesgos identificados es que hay capacidad para ensamblar una por día, pero se requiere 2 por día. Entonces es estar, digamos, como sobrecargado el proceso. También puede fallar porque los operarios no tienen la suficiente experiencia. ¿Con qué probabilidad ocurre? ¿Sí? Entonces, fíjate que este ocurre con una alta probabilidad, ¿sí? Porque seguramente no se estaba calculando bien la capacidad del proceso antes de iniciar el proyecto, o la estaban calculando, pero no la estaban respetando. Aquí en la probabilidad de ocurrencia está en un nivel bajo, porque hay una supervisión, se está supervisando constantemente al personal que lo está haciendo. Aquí, capacidad de detección. Es muy difícil de detectar, pero acá es muy fácil de detectar. Entonces tenemos un NPR de 640 y un NPR de 32. Entonces,
¿Cómo vamos a nosotros a mejorar este punto de la capacidad instalada de la fábrica? Nos dicen que requieren 2 por día, pero solamente podemos ensamblar 1. Entonces nos dice que antes de iniciar los proyectos, vamos a hacer pruebas pilotos, no solamente cálculos de capacidad de proceso, sino pruebas pilotos, porque los cálculos dicen una cosa, pero la realidad es la que nos dice otra. Entonces lo que hacemos es compensar los cálculos con la realidad del proceso para determinar la capacidad. Entonces ya, obviamente, la severidad va a subir un poquito, porque puede que las pruebas pilotos nos digan, no, ustedes no van a lograr eso, y obviamente tengamos un mayor impacto de peligro en cuanto al cumplimiento con el cliente, pero ya nos va a ocurrir con menor probabilidad y vamos a ser mucho más capaces de detectar. Y en el punto de la detección, entonces vamos a decirle, como no hay controles para detectar la falta de experiencia del operador, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estandarizar una matriz de habilidades o de capacidades que debe tener el operario antes de entrar al área de ensamble. Entonces, al entrar al área de ensamble, con esta matriz de habilidades, al tomar esas acciones, entonces, obviamente, la severidad sigue siendo la misma. La probabilidad de que ocurra sigue siendo la misma, pero como ya tengo la matriz de habilidades, puedo identificar fácilmente un operario sin experiencia, y entonces de 32 bajamos a 16 ese riesgo. Ahora, pasará un tiempo y tenemos que mirar si esto sigue siendo vigente, si esto sigue manteniéndose, o si hay cosas que nos siguen generando problemas y que no habíamos documentado previamente. Bien, y esto es lo que tenemos hoy para trabajar en nuestra charla del día de hoy. Preguntas, inquietudes. Jaimito, Señor, oye, te voy a pedir un imposible para que lo hagas posible. Resulta que de pronto, como esos son cálculos estadísticos, y aún yo creo que hasta los profesionales que están aquí les queda como un poco complicado, y como aquí tenemos gente digamos, de una educación también no muy avanzada. Entonces lo imposible que yo te voy a pedir es que tú, como por ejemplo, nos des una idea por eso digo imposible, porque realmente ahí tienen que estar las cosas estadísticas. ¿Cómo sería de una persona que desconoce más esto? ¿Cómo sería un caso así como más práctico? Digamos, de hacer el resumen, ¿no? Digamos, en algo más. Eso está muy bien, pero entonces, ¿cómo sería ahí? Por eso te pido un imposible. realmente no está tan difícil. O sea, es cuestión de sentarse con esa tablita que les mostré al final. A ver, voy a ponerla otra vez. Voy a poner la tablita. La tablita que estaba aquí al final en la última diapositiva. Es cuestión, o sea, de esta tablita y hasta esta parte. O sea, qué es lo más importante que tenemos que hacer nosotros ahorita? Hasta aquí. No, ni siquiera hasta acá, hasta aquí. Sí, hasta ahí, hasta donde les dije. Las acciones recomendadas. Este cuadro es el que tienen que hacer ustedes. Este es el cuadro principal. Aquí lo que acabo de encerrar ahí en rojo, ese cuadro es el que debemos nosotros hacer.
Y fíjate que aquí no hay que hacer nada estadístico. Aquí solamente es multiplicar 10 por 5, 50. Por 10, 50 por 10, nos da 500. 8 por 5 da 40. Y 40 por 2 nos da 80. 8 por 8, 64. Y 64 por 4 da 256. ¿Ya? Esa es la única parte matemática que hay que hacer. Multiplicar los NPR. ¿Ya? Encontrar el NPR multiplicando la S por la O por la D. Eso es lo que vamos a encontrar acá en el NPR, la multiplicación. Eso es lo único, o sea, ahí no hay tema estadístico. El tema estadístico va ya cuando uno quiere hacer investigaciones más profundas de las causas y demás. Y el Pareto, ese sí ya lleva un poquito más de estadística. Pero aquí, para lo que ustedes necesitan actualmente, no hay que hacer ningún tema estadístico complejo. Simplemente saber ubicar estos numeritos. O sea, ser muy juiciosos en ubicar esos numeritos. Y aquí ya yo les dejé, y aquí están las tablitas con las cuales van a sacar esos números. Severidad, entonces, del 1 al 10, sin efecto, o efecto de peligro potencial, el usuario puede estar en peligro. Ocurrencia también del 1 al 10, probabilidad de falla muy baja, la falla o 10, la falla es inevitable. Detección también va del 1 al 10, en 1 entonces es una característica obvia, o el defecto no se puede detectar o es muy difícil de detectar. Entonces, cuando multiplican la S con la O con la D, severidad por ocurrencia por detección, entonces eso le va a dar un número y aquí lo clasifican. Entonces, ese es el NPR. Fíjate que acá tenemos un NPR de 500, otro de 256 y otro de ¿cuánto era? De 80. Entonces 500 y 256 está en un nivel medio, 80 está en un nivel bajo y este está en un nivel alto, ¿no? Según la tabla que tenemos acá. Y 80, riesgo bajo, 256 aquí en riesgo medio y 500 ya es riesgo alto. Entonces, según esos niveles, ya yo sé que entre más grande sea el número, más alto es el riesgo y mayor atención debo prestarle a esa gestión. ¿Listo? Sí, sí está claro, don Gabriel. Sí, gracias, hermano Jaime. Listo, o sea, ahí digamos que la parte más difícil va a ser, como les decía yo, los tres primeros pasos, que eran el de hacer el listado de las actividades, las fallas y los efectos de cada falla, y ya después hacer la clasificación de severidad, ocurrencia y detección, multiplicar eso, y según el nivel más alto de riesgo, establecer las acciones. Eso está así, eso tiene un orden establecido. Eh, Obviamente no se, ¿cómo digo yo? No se desesperen si tienen dudas al momento de hacerlo. O sea, la primera vez que uno empieza a trabajar con esto, no es tan sencillo, porque obviamente es una herramienta nueva con la que uno no ha trabajado mucho, con la que apenas estamos aprendiendo, pero a la medida que uno le va cogiendo la práctica y le va cogiendo cariño a esta herramienta de la MEF, va a poder obtener resultados mucho más favorables y va a poder hacer mucho más rápido la gestión de sus riesgos. Amén. Bien, no sé si hay preguntas por ahora. Bueno, entonces, gracias por estar hoy, por Amén. acompañarnos y esperamos que en una próxima oportunidad podamos estar nuevamente y poder escuchar que esta herramienta les haya servido.